Comandante, en este video te voy a decir trucos específicos para que juegues al torneo El Buen Botín. En este tipo de batallas tú tienes que controlar las banderas. De esta manera podrás hacerte con los transportes que salen de las fábricas especiales, o en su defecto puedes ganar la partida destruyendo la base del rival. Puedes frustrar los planes del enemigo destruyendo los vehículos del transporte. Estos vehículos llegarán a los puntos de evacuación del mapa. Los vehículos del transporte saldrán de las fábricas especiales, que estarán ubicadas en diferentes partes del mapa con una bandera. Recuerda que también habrá banderas cerca del mar. Tú puedes enviar las tropas terrestres y posteriormente defenderlas con las tropas marítimas. Recuerda que la recolección de la bandera depende de tu habilidad del comandante. Una vez que te hagas con el control de las banderas, de aquí empezarán a salir los vehículos del transporte especiales, los que tú tienes que estar cuidando para que lleguen a su destino. Aquí tienes unos importantes tips para que estés atento a la batalla. En primer lugar tenemos la exploración. Recuerda siempre explorar el mapa para que puedas saber qué es lo que está haciendo tu oponente. Una buena exploración te va a ayudar a garantizar la batalla, y de esta manera también podrás saber qué es lo que está haciendo tu oponente y saber cómo podrás jugarle. Si le llegas a explorar y te das cuenta que tu rival está preparando unidades pesadas, lo más probable es que te ataque la base. Otro tip súper importante es que mantengas el control de las tropas, ya que si todas las tienes desplegadas en las banderas no podrás defenderte ante un ataque enemigo y no podrás llegar a salvar tu base. Recuerda que puedes utilizar los fusileros o en este caso también los Cyclone para mantener vigilado a tu rival y así saber si te quiere hacer un ataque preventivo. Por otro lado, si tu rival te mantiene dominado en las banderas, tú puedes optar por hacer otra estrategia, la cual sería preparar un ejército pesado y destruir su base, así ganarás también la batalla. Los transportes en este tipo de torneos son muy importantes, ya que ellos te darán la victoria. Recuerda siempre mantenerlos vigilados y siempre mantenerte alerta para que tu enemigo no te embosque. Por otro lado, si ves que tu enemigo ya te está esperando con tropas, lo ideal sería evadir las tropas para poder optar e ir hacia otro camino para entregar los transportes a su destino. Utiliza también el poder aéreo y el poder de los héroes en batalla, ya que ello te garantizarán un mejor apoyo y equilibrio en la batalla. Los héroes te van a dar bastante poder y habilidad en combate, así que te recomiendo bastante que los uses en este tipo de torneo. Las tropas navales jugarán un papel muy importante en el torneo. También puedes utilizar las tropas pesadas para que con ellas hagas ataques a la distancia devastadores y te puedas hacer con el control de las banderas. Recuerda que puedes combinar ataques e incluso puedes presionar a tu enemigo desde su base. En el peor de los casos puedes ganar atacando la base de tu enemigo, ya que esto seguramente atrasará todo su desarrollo y quizá influye bastante en el resultado de la batalla. Una vez que ataques la base del enemigo podrás recolectar las banderas y así ganar tranquilamente. E incluso también podrás hacer tus contratos, así que te recomiendo siempre mantenerte alerta para que puedas utilizar diferentes estrategias en batalla. Así que dime, ¿qué estrategia usarás para este torneo? Te voy a leer atentamente en los comentarios. ¡Buena suerte, comandante! Y ahora vamos a ponerlo en práctica. Checa esta batalla a continuación. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita porque vamos a seguir trayendo mejores videos y guías. Vamos a checar que nos tocó un mapa marítimo, así que es muy importante mantener un desarrollo tierra y mar. Vamos a irnos a 3 barracas, pero más que nada vamos a darle prioridad a nuestro desarrollo en la base, así que vamos a poner 3 centros de suministro del tirón. Recuerda mantenerte siempre atento en la batalla para que puedas hacerte con el control desde el comienzo. Eso te garantizará una buena batalla y por lo tanto una buena victoria. Vamos a empezar a llevarnos los contenedores que están esparcidos por tierra. Así que a continuación vamos a mandar nuestros fusileros para llevarnos esos buenos contenedores. Venga, hay que meterle orito porque la cosa va candente. Seguimos atacando y seguimos recolectando esos contenedores especiales por la tierra. Ahí nos lo llevamos y nos percatamos que nuestro rival justo va saliendo a recolectarlos también. Desgraciadamente no nos dio tiempo poner nuestro astillero por mar, pero bueno, no hay problema. Seguimos recolectando los suministros y nos seguimos preparando para la batalla con más centros de suministro.
Vamos a notar que también hay recurso por mar. Ahí nuestro rival se está llevando los contenedores y la cosa va completa, la cosa va reñida. Vamos a notar cómo vamos a mandar este coyote para tener una buena exploración del mapa. Notamos que nuestro rival está produciendo Fortress, así que la cosa se está poniendo interesante. Vamos a poner nuestra quinta suple y de esta manera vamos a seguir explorando el mapa. Ha salido el primer coyote y en breve van a empezar a salir los caimanes, así que también vamos a hacernos con los contenedores de mar. Vamos, que esto va empezando. Asegúrate de estar cómodo, comandante, porque este torneo es el Buen Botín y es un torneo nuevo. A continuación vas a ver cómo te puedo dar mi recomendación para que tú ganes tus batallas. Notamos que nuestro rival está sacando bastante asalto. Ten en cuenta que en este torneo es muy importante mantener el control de las banderas para que tu rival no te ejerza mucha presión. También en la parte del mar vas a encontrar mucho suministro, así que es muy importante que lo empieces a recolectar lo más pronto posible. Notamos como nuestro rival ya se está haciendo con el control de dos banderas y en este caso sí que nos lleva una pequeña ventaja, pero en breve lo vamos a solucionar, ¿ok? Ahí vamos a seguir produciendo los caimanes y nuestro rival está a punto de hacerse con el control de la tercera bandera. En este torneo es muy común que el rival te quiera atacar la base, te quiera jugar con Hammer, Asalto y Fortress, quizá también Cyclone. Así que tienes que estar muy alerta, explorando siempre la base de tu rival y estando alerta a lo que te vaya a jugar. Como notarás, como me di cuenta que nuestro rival estaba produciendo mucho Fortress y asaltos, en este momento decidí poner otra fábrica de vehículos. Recuerda que la tropa con la que debes contraatacar los Fortress son los armadillos o en su defecto coyotes solamente si tienes demasiados. Ahí vemos cómo va saliendo nuestro primer vehículo de transporte y a continuación seguimos llevándonos el suministro que está por el mar. Es muy importante que mantengas el control de las banderas porque mira, si te das cuenta, nuestro rival acaba de entregar un transporte. En este caso se puede decir que nuestro rival ya lleva una ventaja sobre nosotros. Así que vamos a meterle más velocidad y más presión al combate, ¿ok? Notamos como nuestro rival ya está produciendo deltas y en breve le vamos a explorar a ver en qué nivel está su cuartel. Ahí vemos como nuestro rival ya retrocedió con su ataque previo de Fortress y notamos como nuestro rival está en cuartel nivel 2. Sí que es verdad que quería hacer un ataque rápido, pero afortunadamente nosotros nos adelantamos y nos preparamos para defender. Ahí vamos a poner nuestra fábrica de héroe, porque recuerda que es muy importante darte un apoyo con héroe, ya seas resistencia o confederación. Te ayudará bastante en batalla. Ahí vemos como también nuestro rival ya tiene tropas, tiene algunas tropas de infantería en las banderas y por lo tanto nos está dando un poco de problemas, pero en breve lo vamos a solucionar. Ahí vemos como nuestro rival ya está llegando con más transportes. De hecho, en este momento nuestro rival ya tiene 3 entregas del transporte. Así que nosotros en este caso vamos a meterle un poquito más de presión y velocidad a la batalla. Vamos a poner otro taller de construcción porque este mapa es bastante pequeño para la construcción de tierra. Así que vamos a expandir un poco más la base para que podamos tener diferentes opciones de batalla. Recuerda que los transportes también los puedes manejar tú manualmente. Es muy importante que le des prioridad a esto, ya que esto te ayudará a tomar diferentes decisiones en batalla. Unas que puedas decidir dejar los transportes a su destino automático y la otra es que puedas decidir en controlar el destino de tus transportes manualmente. Bien, vamos a seguirnos haciendo con el control de las banderas, porque en este caso, como te darás cuenta, nuestro rival sí que nos está superando bastante, pero en breve esto se va a solucionar. Como te das cuenta, nosotros ya estamos afortunadamente en cuartel nivel 3 y por ende llevamos mucha ventaja en desarrollo ante nuestro rival. Así que yo te puedo recomendar 100% que te enfoques en un desarrollo completo de la batalla, ya que es muy importante que tengas un desarrollo para poder tomar varias decisiones en la misma. Nuestro rival se centró en un ataque rápido, por lo tanto decidió quedarse en cuartel nivel 2.
y eso nos va a garantizar una gran ventaja y posiblemente la victoria. Notamos como nuestro rival ya tiene varias banderas sobre su control, pero si te das cuenta también estamos a punto de empezarlas a controlar. Ya estamos produciendo los poderosos halcones y en breve vamos a poder llegar con un ataque aéreo. Como te das cuenta, ya estamos acercándonos a la segunda bandera y en breve tomaremos la tercera. Así que es cuestión de tiempo para que nuestro rival empiece a ceder ante la presión que le estamos dando. Vemos cómo ha salido nuestro Hawk. Muy importante utilizar los halcones o en su defecto también los Vertex, ya que ellos te van a ayudar a asegurar la batalla. Notamos como nuestro rival ya está procediendo a evacuar sus transportes. En este momento llevaba 11. Pero sí que es verdad que él tuvo este desarrollo y esta presión de combate porque él sacrificó su desarrollo por presión de combate. Toma tus decisiones en la batalla y checa cómo te estoy mostrando la batalla, ¿ok? Para que tú puedas decidir qué te conviene más. En este momento notamos como nuestro rival ya venía con un escuadrón de Heimers. Los Heimers son una unidad bastante difícil y pesada de contraatacar. Pero en este caso, como nosotros ya tenemos al poderoso halcón, lo tenemos bastante fácil. Además, recuerda que también tú puedes influir en la batalla llevando el centro de las batallas a las banderas. Si tienes el control de las banderas, recibirás un bono adicional en las banderas. Es muy importante que tengas esto en cuenta. De esta manera podrás generar una mayor actividad en la batalla y por lo tanto una mayor ventaja para ti. Nuestro rival ya se estaba haciendo con el control de la bandera. Desgraciadamente se quedó sin tropas para defender. Nosotros solamente llegamos a contraatacar un poco más y en breve esa bandera volverá a ser nuestra. Date cuenta cómo estamos controlando los halcones. Es muy importante que lo veas porque esto es fundamental para la batalla. Y aquí, en breve, notamos cómo nuestro rival se autodestruye. ¿Y esto por qué? Porque notó que nosotros teníamos gran ventaja contra él. Recuerda siempre tomar las mejores decisiones en batalla, brother. Y es muy importante que siempre hagas el juego completo. Es decir, si hay mar, lánzate a él, porque esto influirá bastante en la batalla de torneo. Date cuenta cómo nuestro rival se quedó con 15 entregas. Y en el peor de los casos, aunque hubiera sacrificado más recursos y aumentos, él no iba a poderse emparejar, ya que nosotros teníamos la ventaja tanto en tropas, tanto en control del mapa e incluso también en aire. Así que esta batalla te la muestro como prueba, brother, porque esto es el nuevo torneo, el Gran Botín, y te recomiendo bastante que lo juegues. Desde mi punto de vista, no hay un balance crítico hacia una facción. Yo puedo decirte que este torneo está balanceado completamente hacia las dos facciones, Resistencia y Confederación. Tú decides cómo jugarla y en tus manos está la victoria, brother. Así que, ¿qué esperas? Lánzate a la batalla. Recuerda que el día de hoy, brother, yo soy Demon y te agradezco mucho por ver este video. También deseo la mejor de las suertes para este torneo. Recuerda siempre jugar concentrado y tomar las mejores decisiones de la batalla. ¿Qué te parecieron los tips? ¿Qué te parecieron los consejos? ¿Te gusta esta nueva manera de hacer los videos? Házmelo saber en los comentarios para que pueda leerte con atención. Hoy en día estamos empezando con toda la pila, brother. Esto es Elite Latina. Muchas gracias por ver y buena suerte en las batallas. ¡Vamos a la carga!